Felipe, Ahí sí se escucha. Ahora sí. El electrocardiograma es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Su registro es documentado a partir de deflexiones tanto positivas como negativas en relación a una línea isoeléctrica, ya sea en papel o un monitor para comprender la actividad eléctrica. Cada actividad anatómica del sistema de conducción del corazón corresponde a una porción del registro eléctrico. Este puede ser en forma de ondas, segmentos e intervalos. La línea isoeléctrica corresponde a la ausencia de actividad eléctrica y se considera como el punto de base para determinar si un evento sucede por arriba de esta línea siendo positivo o si ocurre por abajo de esta línea siendo negativo. Una onda se define como una deflexión ya sea positiva o negativa a partir de la línea isoeléctrica. Un segmento se define como la línea isoeléctrica entre dos ondas dentro de un mismo latido. Y un intervalo se define como el complejo de una o más ondas con un segmento. Para comprender la nomenclatura de las ondas, segmentos e intervalos, utilizaremos como ejemplo un registro eléctrico de un latido en derivación de 2. Debemos de comprender la estandarización del registro o papel del electrocardiograma para conocer los límites de todos los eventos eléctricos. El papel avanza a una velocidad estándar de puntos básicos en la descripción de un electrocardiograma son: le voy a... miércoles. calibra al inicio con un registro de segmentos e intervalos. Utilizaremos como ejemplo un registro eléctrico de un latido en derivación de 2. Debemos de comprender la estandarización del registro o papel del electrocardiograma para conocer los límites de todos los eventos eléctricos. El papel avanza a una velocidad estándar de 25 mm por segundo. El voltaje se calibra al inicio con un registro de 1 mV, lo cual son 10 cuadros pequeños. Cuando el papel avanza a 25 mm por segundo y el voltaje de un cuadro pequeño es de 0.1 mV, esto se denomina unidad de Sachsman. Por lo cual, la duración de un cuadro pequeño es de 0.04 segundos y de un cuadro grande es de 0.20 segundos. En relación a las ondas, aquí podemos observar a partir de la línea isoeléctrica que la primera deflexión es positiva, denominada onda P, la cual corresponde al periodo de despolarización auricular. La primera mitad de la onda P corresponde a la actividad de la aurícula derecha y la segunda mitad a la aurícula izquierda. Debe ser una onda redondeada con un voltaje menor a los 3 cuadros pequeños o 0.3 mV. Cuando esta es mayor a los 0.3 mV se correlaciona con un crecimiento de la aurícula derecha. Cuando la morfología de la onda P no es redondeada sino mellada o en forma de M, se correlaciona al crecimiento de la aurícula izquierda y esto a su vez a enfermedad de la válvula mitral. La siguiente deflexión ocurre hacia abajo o negativa, luego hacia arriba o positiva y de nuevo hacia abajo o negativa, siendo más negativa que la primera. Este conjunto de ondas se denomina complejo QRS, siendo la primera deflexión negativa la onda Q, correspondiente a la despolarización del septum interventricular. La positiva se denomina onda R, que corresponde a la despolarización del ventrículo izquierdo, y la última negativa se denomina onda S, correspondiente a la despolarización del ventrículo derecho. En muchas ocasiones la onda Q no se encuentra visible ya que la fuerza eléctrica del ventrículo izquierdo vence por principio de vectores a las fuerzas del septum. Cuando la onda Q es mayor a un cuadro de duración o 0.04 segundos y de amplitud mayor a los 2/3 de todo el complejo QRS, se consideran ondas Q patológicas que se encuentran en casos de necrosis miocárdica o cicatriz. La amplitud de la onda R es variable dependiendo de muchos factores como la complexión del paciente, el nivel de albúmina sérico, la presencia de enfermedades pulmonares obstructivas, un taponamiento cardíaco o hipotiroidismo. La onda S corresponde a la despolarización del ventrículo derecho, la cual es de menor voltaje que la onda R por tener menor masa muscular que el ventrículo izquierdo. La duración de estas ondas se realiza con el complejo QRS completo, que debe medir entre 0.08 y 0.12 segundos. Cuando se encuentra con una duración mayor, se denomina QRS ensanchado,
y generalmente se encuentra asociado a bloqueos de rama tanto izquierda como derecha, así como en hipercalemia, hipotermia o hipertrofia ventricular izquierda o derecha. En casos en que aparezca una segunda deflexión positiva, se denomina R'. Por último, aparece una deflexión positiva denominada onda T, y en ocasiones se pudiera presentar otra onda positiva después de la onda T llamada onda U. La onda T corresponde a la repolarización ventricular, que es un fenómeno necesario para que pueda producirse una nueva despolarización. La onda T debe ser positiva, con amplitud menor a los 10 cuadros pequeños o 1 milivolt, y las alteraciones de la onda T pueden presentar una onda negativa, aplanada o bifásica. Antes se pensaba que la repolarización auricular no se observaba por estar escondida tras el complejo QRS, pero la realidad es que es un evento eléctrico de muy poco voltaje que no puede manifestarse a esta calibración, ya que en los casos de disociación auriculoventricular, donde la onda P se encuentra aislada del complejo QRS, no se observa, y aún así es indispensable que suceda para permitir eléctricamente una nueva despolarización auricular. En relación a los segmentos, el primero que ocurre se encuentra entre la onda P y el complejo QRS, el cual es correspondiente al retraso fisiológico para permitir un adecuado llenado diastólico ventricular. Este es el segmento PR. Por ser un segmento debe ser isoeléctrico, pero sus alteraciones en relación al voltaje ocurren cuando este es mayor a un cuadro pequeño o 0.1 milivolt. Cuando este presenta un supradesnivel, puede ser un dato electrocardiográfico visto en el infarto de la aurícula derecha, lo cual es muy poco frecuente. Y cuando presenta un infradesnivel, se puede ver en relación a la pericarditis. El siguiente segmento aparece entre el complejo QRS y la onda T, denominado segmento ST, el cual es muy importante para el estudio de la cardiopatía isquémica. Las variaciones normales del voltaje del segmento ST pueden ser de hasta un cuadro pequeño o 0.1 milivolt, ya que cuando este se encuentra con supradesnivel o infradesnivel, se encuentra asociado a isquemia miocárdica o en ocasiones a infarto subepicárdico o subendocárdico. Las características electrocardiográficas a más detalle de la cardiopatía isquémica serán revisadas en otro video. El primer intervalo, que incluye a la onda P y al segmento PR, se denomina intervalo PR, que es de suma importancia para el estudio de la comunicación eléctrica auriculoventricular. Este debe medir de 0.10 a 0.20 segundos. Cuando es de menor duración, se encuentra asociado a síndromes de preexcitación como el Wolff-Parkinson-White y el Long-Gannon-Levin. Y cuando se encuentra prolongado, es por una disociación auriculoventricular, el cual tiene que determinarse a mayor detalle. Se recomienda ver el video de electrocardiografía de arritmias para estudiar a detalle los bloqueos o las disociaciones auriculoventricular. El otro intervalo presente inicia en la onda Q hasta el final de la onda T, llamado intervalo QT. Este intervalo marca la duración eléctrica de la sístole ventricular tanto en su despolarización como en su repolarización. La duración de este intervalo varía porque es dependiente de la frecuencia cardíaca, siendo de menor duración si hay una mayor frecuencia cardíaca y de mayor duración si hay una menor frecuencia cardíaca. Para poder ajustar o corregir el intervalo QT a la frecuencia cardíaca, se utilizan fórmulas dependientes de la frecuencia cardíaca que nos dan un número llamado QT corregido. La fórmula más utilizada es la fórmula de Bassett, que nos indica que el QT corregido es igual a la frecuencia cardíaca sobre la raíz cuadrada del intervalo RR medida en milisegundos. La duración del intervalo QT en varones es de 430 a 450 milisegundos y en mujeres entre 451 y 470 milisegundos. Tanto la prolongación como el acortamiento del QT se ha asociado a la presencia de arritmias letales por efectos de algunos fármacos, así como en el síndrome de QT prolongado o corto y alteraciones del calcio sérico. Ahora que hemos revisado cada uno de los eventos eléctricos de un electrocardiograma, hay que saber que cada derivación puede tener excepciones o variaciones al no manifestar de la misma manera todos los registros, por lo cual se recomienda siempre tener esos factores en cuenta al momento de revisar las 12 derivaciones de un electrocardiograma estándar. Para poder tener una comprensión adecuada de las arritmias cardíacas, hay que conocer la anatomía del sistema de conducción del corazón, ya que de este depende el tipo de arritmia que se presenta y nos da una pauta para poder estudiarla, diagnosticarla y tratarla.
El sistema de conducción del corazón se inicia desde el nodo sinusal, que se encuentra en la parte superior de la aurícula derecha junto a la desembocadura de la vena cava superior. Este es el marcapaso natural del corazón. El nodo sinusal se comunica a través de diversas fibras del tejido auricular hasta el nodo auriculoventricular, que se encuentra en el istmo tricuspidio por arriba del esqueleto fibroso que separa las aurículas de los ventrículos. Posteriormente, llega la conducción a los ventrículos a través del septum, formado por una fibra denominada el haz de His que se bifurca en una rama derecha hacia el ventrículo derecho y otra rama hacia el ventrículo izquierdo. Esta a su vez se divide en un fascículo anterior y otro posterior. El final del sistema de conducción del corazón se encuentran las fibras de Purkinje. En cada segmento del sistema de conducción pueden ocurrir alteraciones que se van a manifestar con alteraciones del ritmo o de la frecuencia cardíaca, algunas de ellas con repercusiones clínicas importantes y otras como variantes normales. Recordemos los términos fisiológicos de las propiedades del sistema de conducción para una mejor comprensión. El cronotropismo es la propiedad de los marcapasos naturales del sistema de conducción para aumentar o disminuir la velocidad del estímulo. El automatismo es la propiedad de algunas fibras miocárdicas para excitarse de una forma automática. El dromotropismo es la capacidad de transmitir potenciales de acción a través de las fibras del sistema de conducción del corazón. Revisaremos los trastornos del ritmo cardíaco más comunes y se simplificarán con una imagen del corazón para esquematizar las señales eléctricas y su representación en un monitor electrocardiográfico en derivación de 2 para fines didácticos. Debemos de tener muy claro el concepto de las ondas en relación a la anatomía del corazón. La onda P corresponde a la actividad eléctrica de las aurículas, el complejo QRS a la actividad eléctrica de ambos ventrículos, siendo la primera parte del complejo correspondiente al ventrículo izquierdo y la segunda parte al ventrículo derecho, y por último la aparición de la onda T que corresponde a la repolarización ventricular. La repolarización auricular se encuentra teóricamente escondida detrás del complejo QRS, pero en realidad es un evento eléctrico de tan escaso voltaje que no se logra evidenciar en un electrocardiograma de superficie, ya que en algunas arritmias donde hay una disociación auriculoventricular no se observa la repolarización auricular. El ritmo sinusal es el ritmo normal del corazón, en el cual el nodo sinusal es el que inicia la actividad eléctrica. Es un ritmo regular que se caracteriza por la presencia de una onda P seguida de un complejo QRS. La bradicardia sinusal es un ritmo debido a la disminución del cronotropismo del nodo sinusal que se caracteriza por ser un ritmo regular con una onda P seguida de un complejo QRS a frecuencias cardíacas menores de 60 latidos por minuto. La taquicardia sinusal es una taquiarritmia de frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto, que puede llegar a alcanzar en algunos casos hasta 170 latidos por minuto y es debido a un aumento del cronotropismo del nodo sinusal, el cual se caracteriza por ser un ritmo regular con una onda P seguida de un complejo QRS. La extrasístole supraventricular es un complejo prematuro originado por arriba de los ventrículos debido a un aumento del automatismo. Se caracteriza por ser un evento que sucede antes de tiempo de cuando se esperaba un latido seguido por una pausa compensatoria para posteriormente dar el siguiente estímulo eléctrico. Este puede originarse desde el nodo sinusal, el cual se va a presentar con una onda P, o puede ser también un foco ectópico auricular en donde puede estar ausente la onda P, pero en ambos casos el complejo QRS es angosto. La pausa sinusal es un evento caracterizado por la ausencia súbita de todo el complejo PQRS, provocando una pausa entre el estímulo previo y el siguiente. Esta no es una pausa compensatoria, ya que la distancia entre ambos eventos eléctricos corresponde al mismo tiempo que si hubiera 3 estímulos. La arritmia sinusal, también llamada arritmia fisiológica o arritmia respiratoria, se caracteriza por originarse en el nodo sinusal con presencia de onda P seguida en cada QRS, siendo de manera irregular el tiempo entre cada estímulo y generalmente relacionado al ciclo respiratorio, siendo esta una variante normal en la gran mayoría de los casos. El flóter auricular es una arritmia supraventricular con disociación auriculoventricular que se caracteriza por la presencia de un macrocortocircuito a nivel de las aurículas, generalmente a una velocidad de 300 latidos por minuto, el cual puede ser de 2, 3 o 4 ciclos. La estimulación eléctrica conduce hacia los ventrículos de una manera en que dé 1, 2 o 3 vueltas el macrocortocircuito, por lo tanto las frecuencias cardíacas serán de 150, 100 o 75 respectivamente.
Generalmente se presenta como un ritmo regular, pero hay casos en que la conducción auriculoventricular es variable. Las ondas auriculares son llamadas ondas F o en dientes de sierra. Las derivaciones que permiten la mejor visualización de este tipo de arritmias son aquellas que exploran la cara inferior, como lo son D2, D3, AVF, aunque no siempre se limitan solo a estas. La fibrilación auricular es la arritmia más habitual supraventricular que existe. Es una disociación auriculoventricular que se caracteriza por la presencia de despolarizaciones simultáneas de múltiples focos auriculares, los cuales de manera aleatoria conducen hacia los ventrículos presentando una frecuencia cardíaca totalmente irregular sin poder predecir cuándo ocurrirá el siguiente evento de estimulación ventricular. Se le denomina coloquialmente como la arritmia irregularmente irregular, la cual se va a caracterizar por ausencia de onda P definida y en muchos casos se observa en la línea de base la presencia de pequeñas ondas amorfas llamadas ondas fibrilatorias. La frecuencia cardíaca va a depender del número de estímulos auriculares que puedan conducir hacia el ventrículo, por lo cual estamos obligados a describirlo en relación a su frecuencia cardíaca. Cuando la frecuencia ventricular es menor de 60 latidos por minuto se denomina una fibrilación auricular de respuesta ventricular lenta. Cuando su frecuencia cardíaca está entre 60 y 100 latidos por minuto se denomina fibrilación auricular de respuesta ventricular moderada. Y cuando es mayor de 100 latidos por minuto se denomina fibrilación auricular de respuesta ventricular rápida. Es una taquiarritmia con presentación de frecuencia cardíaca generalmente mayor a 140 latidos por minuto que se caracteriza por un estímulo originado dentro del nodo auriculoventricular. En el electrocardiograma podemos ver una ausencia de onda P o presencias de ondas P retrógradas inmediatas al QRS. El complejo QRS es generalmente angosto, pero en ocasiones se puede presentar con un bloqueo de rama, denominándose taquicardia de complejos anchos. El mecanismo de esta arritmia es generalmente debido a una reentrada por un cortocircuito de las fibras lentas y rápidas dentro del nodo auriculoventricular, y en ocasiones es debido a un cortocircuito por la presencia de una vía anómala ligada a síndromes de preexcitación como el Wolff-Parkinson-White y el Long-Gannon-Levin. El bloqueo auriculoventricular de primer grado es un trastorno caracterizado por una disminución en el dromotropismo de la conducción del nodo auriculoventricular hacia el haz de His. Con ello presenta una onda P normal, pero con un intervalo PR prolongado y fijo en cada uno de los estímulos eléctricos. La frecuencia cardíaca es regular. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo Movitz 1 o fenómeno de Wenckebach, es un trastorno caracterizado por una disminución gradual de la conducción del nodo auriculoventricular hacia el haz de His. Presenta un intervalo PR que se prolonga a cada estímulo hasta presentar una onda P que no conduce al ventrículo, llamada una P bloqueada. Este fenómeno se presenta habitualmente de manera cíclica y la frecuencia cardíaca es irregular, ya que cada estímulo se realiza con un mayor retraso hasta presentar la pausa secundaria a la onda P bloqueada. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo Movitz 2, es un trastorno que se caracteriza por la interrupción súbita de la conducción del nodo auriculoventricular hacia los ventrículos, provocando una pausa significativa. Puede presentarse de manera irregular o cíclica, y en esta arritmia el intervalo PR cuando se encuentra presente es fijo y la frecuencia cardíaca es irregular debido a la onda P bloqueada por la ausencia del complejo QRS. El bloqueo auriculoventricular de tercer grado, o llamado también bloqueo auriculoventricular completo, es un trastorno severo de la conducción auriculoventricular con una disociación completa de la actividad eléctrica de las aurículas y ventrículos. La frecuencia auricular tiende a ser regular, pero ningún estímulo originado en el nodo sinusal es transmitido a los ventrículos. La frecuencia ventricular es regular y bradicárdica, ya que es coordinada por el nodo auriculoventricular o en ocasiones por un foco infragisiano. La amplitud del complejo QRS va a depender del foco que origina la actividad eléctrica ventricular, siendo ensanchado cuando los focos son más bajos de las de His. Un hallazgo que facilita el diagnóstico de esta arritmia es la presencia de actividad eléctrica auricular inmediata a un complejo QRS. El ritmo nodal es un ritmo caracterizado por una ausencia total de actividad eléctrica auricular.
El marcapasos que dirige la actividad ventricular es originada en el nodo auriculoventricular, por lo cual presenta un QRS angosto y es de frecuencia cardíaca regular. Generalmente se presenta como una bradicardia por la velocidad de conducción lenta del nodo auriculoventricular, pero en ocasiones tiende a ser normal o inclusive taquicárdica, que se denomina ritmo nodal acelerado. El ritmo idioventricular se caracteriza por la ausencia total de actividad eléctrica auricular, y el marcapasos que dirige la actividad ventricular se origina por debajo del nodo auriculoventricular, por lo cual presenta un QRS ensanchado y su frecuencia cardíaca tiende a ser regular. Generalmente se presenta como una bradicardia. La extrasístole ventricular es un complejo prematuro originado en alguno de los ventrículos debido a un aumento del automatismo. Se caracteriza por ser un evento que sucede antes de tiempo del esperado de un latido, seguido por una pausa compensatoria para continuar con el ritmo normal. El QRS es ensanchado por ser originado dentro de los ventrículos y la dirección de la onda T es contraria al complejo prematuro. La morfología del QRS va a depender de la situación anatómica del foco, ya que este puede presentar imagen de bloqueo de rama derecha o de rama izquierda. Pueden presentarse de manera aislada o en grupos en relación de 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1, denominándose a sí mismo bigeminismo, trigeminismo, cuadrigeminismo, y cuando son más de 4 complejos prematuros se denomina una taquicardia ventricular no sostenida. El bloqueo de rama derecha es un trastorno de la conducción interventricular provocado por la ausencia de la conducción eléctrica de la rama derecha, por lo cual tiene que ser estimulado el ventrículo derecho desde la rama izquierda, y esto provoca una alteración que se caracteriza por ensanchamiento del QRS a expensas de la segunda mitad del QRS, que corresponde al estímulo del ventrículo derecho. En la derivación de 2 podemos observar un ensanchamiento del QRS con una onda S profunda y amplia, y en V1 se presenta con una imagen de R'. El bloqueo de la rama izquierda es un trastorno de la conducción interventricular provocado por la ausencia de la conducción eléctrica de la rama izquierda, por lo cual tiene que ser estimulado el ventrículo izquierdo desde la rama derecha, provocando una alteración caracterizada por un ensanchamiento del complejo QRS a expensas de la primera mitad, que corresponde al estímulo del ventrículo izquierdo. En la derivación D2 podemos observar un ensanchamiento del QRS con una onda R ancha y empastada, y en V1 se presenta como una imagen de una S profunda. La taquicardia ventricular es una taquiarritmia severa caracterizada por la ausencia de actividad auricular evidente, con complejos QRS ensanchados de igual voltaje y frecuencia cardíaca regular. Esta arritmia es originada por un foco ectópico con aumento del automatismo a nivel de alguno de los ventrículos. La taquicardia ventricular helicoidal, llamada también taquicardia ventricular polimórfica o de puntas torcidas, es una taquiarritmia severa caracterizada por la ausencia de actividad auricular evidente, con complejos QRS ensanchados de voltaje y frecuencia variable, mostrando una imagen semejante a un foco ectópico que gira alrededor de los ventrículos. La fibrilación ventricular es una taquiarritmia con una actividad eléctrica severa y letal que se caracteriza por una serie de eventos eléctricos caóticos que no permite la definición de alguna onda en particular, con voltajes y frecuencias totalmente irregulares y aberrantes. Es debido a una múltiple estimulación de diversos focos ectópicos de las fibras de Purkinje a velocidades mayores a 300 latidos por minuto. La asistolia es una arritmia verdadera por presentar ausencia de todo ritmo y actividad eléctrica, que se caracteriza por una línea isoeléctrica sin variaciones. Las arritmias que hemos revisado son las arritmias más habituales que se van a presentar en un contexto clínico, y el estudio de las arritmias en un monitor o un simulador de arritmias no sustituye a la evaluación y el aprendizaje de un electrocardiograma de superficie de un paciente. Vamos a ver el caso de Ignacio. La cardiopatía isquémica es el área más importante de la cardiología debido a su alta incidencia de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. La cardiopatía isquémica se define como una enfermedad del miocardio secundario a un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno al corazón.
Hay diversas causas que pueden ocasionar este desequilibrio, pero la más frecuente es la enfermedad coronaria ateromatosa, que causa obstrucciones en la luz arterial, impidiendo el adecuado flujo de sangre hacia las células del miocardio. Debido a esta alta incidencia y siendo una manifestación avanzada de muchas enfermedades metabólicas, es muy importante saber identificar de manera oportuna los eventos electrocardiográficos que se presentan en las distintas etapas. Primero, revisaremos los cambios dinámicos que ocurren en el electrocardiograma en las distintas presentaciones y etapas de la cardiopatía isquémica. Después, revisaremos cómo identificar las porciones anatómicas del corazón y por último veremos algunos ejemplos de electrocardiogramas reales. Para esquematizar los cambios eléctricos utilizaremos un ciclo cardíaco en D2. Los cambios isquémicos se van a observar principalmente en la onda Q, en el segmento ST y en la onda T. Revisaremos primero los cambios que ocurren en la enfermedad estable, cuando esta es debida a la presencia de placas ateromatosas coronarias que limitan el flujo, mas no presentan una obstrucción completa. En estos casos, el tejido miocárdico se encuentra vivo, pero con un grado de sufrimiento al no recibir adecuadamente el aporte sanguíneo. Este desequilibrio varía dependiendo del grado de obstrucción, pero en cualquier caso de enfermedad estable hay cierto flujo. La manifestación del electrocardiograma va a evidenciarse en la onda T, presentando una inversión simétrica y profunda, siendo llamada una onda T primaria. A este evento se le denomina isquemia subepicárdica, ya que generalmente las obstrucciones se encuentran en las zonas epicárdicas de las arterias coronarias. Cuando la presentación de la cardiopatía isquémica es por una obstrucción subtotal, ya sea por una placa inestable o un trombo, el impedimento del flujo es más importante y por consiguiente un estado mayor de sufrimiento celular, pudiendo llegar a provocar necrosis de las células ubicadas en las zonas más distales de las arterias coronarias. Las zonas de mayor susceptibilidad para la isquemia y la enfermedad coronaria son las zonas del endocardio, ya que las arterias coronarias se encuentran orientadas anatómicamente desde el epicardio hacia el endocardio. Los cambios que se manifiestan son principalmente en el segmento ST, presentando un infradesnivel de más de 1 milímetro. Este cambio se le denomina lesión o infarto subendocárdico. Cuando la obstrucción coronaria es total debido a un trombo secundario o una placa rota, el flujo sanguíneo se interrumpe de manera completa y abrupta, presentando cambios muy específicos en relación al tiempo de evolución en el electrocardiograma. Los eventos eléctricos que vamos a describir son los que suceden en la historia natural de la oclusión coronaria cuando no se realiza ninguna intervención de revascularización, ya que la trombosis coronaria puede solucionarse con distintos métodos y abortar la evolución del evento isquémico. El primer cambio eléctrico que sucede se presenta en los primeros minutos de la oclusión total y es muy difícil verlo por el corto tiempo en el que se manifiesta. Este cambio es la acuminación de la onda T de manera simétrica. Este evento se denomina isquemia subendocárdica o infarto hiperagudo. Posteriormente se presenta el dato eléctrico más importante que nos indica la lesión miocárdica, que es la elevación o el supradesnivel del segmento ST, más de 1 milímetro de voltaje, denominado lesión subepicárdica, ya que es observado cuando el trombo coronario oclusivo ocurre en las porciones subepicárdicas de la arteria. Por lo tanto, el daño no se limita solamente a la zona subendocárdica, sino que es transmural. También se le conoce como el signo de la bandera. Esta etapa se denomina infarto agudo y es el dato más importante y de mayor urgencia que puede presentar un síndrome coronario agudo para realizar un tratamiento de revascularización temprana y de esa forma rescatar el mayor tejido miocárdico en riesgo. El siguiente cambio es la aparición de la onda Q patológica, que se caracteriza por ser mayor de 0.04 segundos y mayor a 2/3 del voltaje total del QRS. Este cambio nos indica que hay una necrosis establecida y no tiene correlación con la magnitud de las ondas y el tamaño del infarto, por lo cual lo importante es su simple presencia para saber que el infarto ya provocó muerte celular. Esta etapa se le conoce como infarto en evolución. El siguiente cambio que ocurre es la inversión de la onda T aún con la presencia del supradesnivel del segmento ST y se conoce como infarto reciente. Posteriormente el segmento ST y la onda T se tienden a normalizar, pero las ondas Q persistirán ya que la necrosis y cicatriz no se regenerará. Esta etapa se conoce como infarto antiguo. En ocasiones puede normalizarse el segmento ST y la onda T persistir negativa, y a esto se le conoce como un infarto de edad indeterminada.
Todos estos cambios son válidos si se presentan en por lo menos 2 derivaciones contiguas de una cara específica del corazón. Para poder determinar qué derivaciones son contiguas de una misma cara, debemos de conocer las porciones del corazón que estudian los distintos grupos de derivaciones dependiendo de la dirección de sus vectores a explorar. La pared inferior del ventrículo izquierdo es estudiada por las derivaciones D2, D3 y AVF. Por lo tanto, los cambios que ocurran en por lo menos 2 de estas derivaciones son correspondientes a la pared inferior del ventrículo izquierdo. El septum interventricular y una porción del ventrículo derecho son estudiados por las derivaciones precordiales V1 y V2. La pared anterior propiamente dicha se estudia con las derivaciones V3 y V4, por lo cual toda la zona anteroseptal se estudia con las derivaciones desde V1 hasta V4. La pared lateral tiene 2 zonas anatómicas que se estudian con distintas derivaciones. La parte más basal o llamada lateral alta se estudia con las derivaciones D1 y AVL. Y la porción lateral baja o apical se estudia con las derivaciones V5 y V6. Cuando se presentan cambios en estas 4 derivaciones, podemos afirmar que el territorio afectado es toda la pared lateral. Cuando los cambios se presentan de V1 a V6, significa que el daño ocurre en la mayor parte del territorio del ventrículo izquierdo, lo cual se denomina infarto anterior extenso y tiene muy mal pronóstico por el gran territorio en riesgo. Hay un evento que frecuentemente sucede en el cual una cara específica del corazón presenta un supradesnivel del segmento ST y la cara contraria anatómica presenta un infradesnivel del segmento ST. Estos eventos son llamados cambios especulares o recíprocos, y la explicación aún es controversial, ya que se ha encontrado que la mitad de los pacientes con estos cambios simplemente son imagen propiamente en espejo de la cara del infarto agudo, y otra mitad de los pacientes presentan una enfermedad coronaria severa de ese territorio. Ahora, ya que hemos revisado las distintas manifestaciones eléctricas de la enfermedad coronaria, sus cambios dinámicos evolutivos y las caras del corazón estudiadas por las derivaciones, vamos a revisar unos ejemplos de electrocardiogramas reales para ejemplificar la teoría previa. Nos limitaremos exclusivamente a revisar los cambios en relación a la cardiopatía isquémica, sin profundizar en trastornos del ritmo, eje, frecuencia o alguna arritmia asociada. En este ejemplo observamos que ocurre un supradesnivel del segmento ST desde las derivaciones V1 a V4. La onda T aún se encuentra positiva, pero ya tenemos la presencia de ondas Q patológicas, por lo cual podemos establecer que los cambios son compatibles con un infarto anteroseptal en evolución. En este ejemplo observamos un evidente descenso del segmento ST de V4 a V6, de 1 a VL y D2. Sabemos que D2 necesita compartir cambios con D3 y AVF para pensar que los cambios son consistentes de la cara inferior, pero en este caso se encuentra aislada, por lo cual no se considera para fines diagnósticos. Las derivaciones que sí ven una cara específica nos presentan cambios que indican que hay una lesión subendocárdica en la cara anterior y lateral. Aquí observamos una inversión simétrica de las ondas T de V1 a V4. Estas son las llamadas ondas T primarias, y también observamos la presencia de ondas Q patológicas e inversión de ondas T en D3 y AVF. Estos cambios son compatibles con isquemia subendocárdica anteroseptal e infarto inferior de edad indeterminada. Aquí observamos un infradesnivel del segmento ST en las derivaciones V5, V6, D1 y AVL, por lo cual sabemos que es compatible con una lesión subendocárdica de toda la cara lateral. Aquí observamos un supradesnivel del segmento ST en D2, D3 y AVF. Observamos que la onda T es positiva y aún no presenta ondas Q patológicas, por lo cual es compatible con un infarto inferior agudo. También observamos un infradesnivel del segmento ST en V1, V2, V3, D1 y AVL, que corresponden a la pared anterolateral, que en presencia de infarto de la cara inferior corresponden a cambios especulares o recíprocos. En este ejemplo observamos un evidente infradesnivel del segmento ST de V4, V5, V6, D2, D3 y AVF, que son compatibles con lesiones subendocárdicas inferolaterales. Un dato a remarcar en este ejemplo es que vemos un supradesnivel del segmento ST en la derivación AVR, lo cual se correlaciona con enfermedad coronaria multivascular o enfermedad del tronco principal izquierdo.
Aquí podemos observar un infradesnivel del segmento ST en D1 y en AVL, que correlaciona a lesión subendocárdica de la cara lateral alta. También observamos la presencia de ondas Q patológicas en derivaciones de 3 y AVF con onda T positiva, compatible con infarto inferior antiguo. En este ejemplo observamos un supradesnivel del segmento ST en las derivaciones V4, V5, V6, D2, D3 y AVF. Presenta ondas T negativas y presencia de ondas Q patológicas, por lo cual es compatible con un infarto inferoapical en evolución. Aquí podemos observar la presencia de ondas Q patológicas desde V1 hasta V6, con un discreto supradesnivel del segmento ST que es menor a 1 milímetro, y las ondas T se encuentran positivas, por lo cual se establece que es un infarto anterior extenso antiguo. En este último ejemplo podemos observar un supradesnivel del segmento ST desde V1 hasta V6 con presencia de ondas Q patológicas y ondas T negativas, compatibles con un infarto anterior extenso en evolución. Vamos a ver el caso de Ignacio, quien La cardiopatía isquémica es el área más importante de la cardiología. Demanda de oxígeno al corazón. Hay diversas causas que pueden ocasionar este desequilibrio, pero la más frecuente. Vamos a ver el... Bueno, tengo que salir de acá. Dejamos de compartir la pantalla. Bueno, falta uno, son 4 los videos. Ustedes me escuchan, ¿verdad? ¿Me levanta? Sí, doctor, escuchamos. Bueno, están muy buenos, los encontré, están en YouTube. Son 4 videos, que lo interesante es que son en movimiento. Es decir, va mostrando las distintas ondas en movimiento. Yo creo que va a ser muy útil, lo pueden buscar después en YouTube. Les puedo pasar el link después. Voy a tratar de agrandar esta pantalla, no sé por qué. Ahí. En realidad tengo que dejar de compartir esta. Hoy le subí para los trabajos prácticos, creo que el 13, el 12, el 13, no me acuerdo bien cuál, ejercicios de electrocardiograma y casos de hipertensión arterial. ¿Sí? En los ejercicios de electrocardiograma están hechos en PowerPoint. Y ustedes hay 8 registros, están numerados, y ustedes tienen que editar el PowerPoint. ¿Manejan el PowerPoint? ¿Sí? Sí, doctor. Más o menos. Más o menos, bueno. Tienen que acostumbrarse a trabajar con el PowerPoint porque es una herramienta muy interesante. Acá el chatear, no sé por qué pasa con el chateo, dice, se tomó asistencia. Bueno, esto, cerramos. Decía que en el PowerPoint ustedes lo editan y en cada electrocardiograma ponen insertar texto y colocan el diagnóstico electrocardiográfico. Por ejemplo, si es fibrilación auricular, si es bloqueo de primer grado, bloqueo de tercer grado, es decir, identificar las patentes electrocardiográficas. Eso está en la primera diapositiva y la segunda diapositiva. En la tercera diapositiva van a aparecer cuadritos representando distintas cosas. En realidad se los voy a mostrar y voy a compartir la pantalla. A ver, vamos a ver dónde cuerno encuentra. Electrocardiograma, ejercicio. Ahí está.
esto. ¿Cómo hago para compartir con ustedes esto? ¿Están viendo? Sí, doctor. Bien. Entonces, hay tres diapositivas. Ustedes lo que tienen que hacer es insertar un cuadro de texto. Por ahí dice cuadro de texto, insertar cuadro de texto acá, colocan acá y acá escriben. ¿De qué se trata? ¿Sí? Y así sucesivamente con estos electros y estos electros. ¿Tá? Y acá aparecen radiografía, aparece un señor ahogado en la playa, una señora con una fascia, y ustedes tienen que identificar cuál sería el electro que corresponde a la imagen que se representa, ¿sí? En realidad, esto se podría hacer pasando el electro correspondiente al lugar correspondiente, pero también desplazando el número del electro. Es decir, el número y el electro, desplazarlo hacia el cuadro correspondiente. Eso se llama emparejar, ¿sí? Como por ahí es medio engorroso hacerlo, la devolución puede ser que ustedes no pongan acá, sino que hagan una lista, agarren el texto, el procesador de texto que tiene la plataforma, ¿sí? Y ahí mismo ustedes colocan electro número 1, tal cosa, electro número 2, tal cosa, y así hasta el 8. Y después, en este, colocar figura A corresponde al electro número tal, la figura B al número tal. Me hacen una lista nada más, no me devuelven todo el PowerPoint. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Creo que es mejor ese segundo método que usted dijo. Hacer una lista nomás y es más simple para ustedes, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, acá, por ejemplo, electro 1, tal diagnóstico. Y vamos a borrar esto. Electro 1, tal diagnóstico, electro 2 hasta electro 8. Una lista. Y después acá colocan figura A, corresponde al electro número 5, qué sé yo, lo que sea. Y emparejan, ¿sí? Y me lo mandan directamente con el procesador de texto, con el editor de texto que tiene Moodle en la plataforma. Y eso es un texto en línea, ¿sí? Así no tienen que subir prácticamente archivos, ¿está? Bien. Entonces voy a cerrar esto. Dice, ya he tenido la función de compartir. Ok. Esto es un ejercicio. El otro ejercicio, vamos a ver si lo encuentro acá, es con respecto a hipertensión. Vamos a poner este ejemplo. Bueno, ustedes van a recibir un archivo en el práctico, van a ver 9 archivitos. Son 9 casos de hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, ustedes leen digamos, el resumen: paciente 50 años, consultó por coriza, tos irritativa, cefalea hace 3 días, tuvo contacto con personas engripadas, ¿sí? Van acá y editan, ya está, para escribir, y ustedes acá escriben. Me parece que ta, y escriben, ¿sí? Pueden achicar la letra, agrandar la letra. La pregunta dice, ¿usted diría que este paciente es hipertenso? ¿Cuáles serían las consideraciones diagnósticas? ¿Qué preguntas le haría al paciente? En fin, hay una serie de preguntas que ustedes van a contestar, ¿tá? Y lo graban al archivo y lo exportan como crear documento en PDF.
Una vez que está contestado, lo exportan como un documento PDF. Este documento PDF va a quedar en el disco de ustedes. Desde el Google Drive, ustedes lo ponen al documento en la nube, en el Google Drive, y lo único que tienen que hacer es mandarme el link. Me mandan el link que está en la nube. ¿Se entiende esto? Sí, doctor. Sí. Bueno, ¿y saben por qué? Porque es la única manera de poder, cuando uno empieza a corregir los trabajos de ustedes, es la única manera de poder verlo en pantalla. Porque de otra manera, las devoluciones de las historias clínicas, yo las tengo, o el que corrige tiene que bajarla al disco de la computadora del docente, bajarla desde ahí y abrirla desde ahí, y es una pérdida de tiempo enorme, y además se va llenando el disco, imagínense, con 300 historias en cada trabajo práctico. Esta sería una forma de poder verlo directamente y poder corregir ahí, digamos, su respuesta. Muchos verán que algunas historias no hay devolución y no se la he visto, porque no tengo tiempo de ver todo. Ahora la doctora Sosa dice que los docentes a cargo de los trabajos prácticos van a corregir ellos también historias clínicas. Entonces, yo les diría que del grupo de ustedes, de miércoles, jueves y viernes, que tienen otro docente que no sea yo, sobre todo ustedes deben tener asignado en esos días que yo no iba, esos 15 días Santo Tomé, había un docente designado. Bueno, que traten de ver, de trabajar con ellos las historias clínicas, así me alivian un poco, porque yo tengo 150 alumnos en las semanas que yo estoy. Pero en esa semana incluso tenían un práctico hospitalario, debían tenerlo con otro docente. Entonces, para distribuir la tarea, yo les pido que vean de que sus historias sean evaluadas por otros docentes. No sé cómo hizo la doctora Sosa de dividirlo en comisiones y que las historias vayan según la comisión a cada docente. No sé cómo lo hizo ni si realmente funciona. Vamos a ver. Bueno. Doctor, entonces lo que usted sugiere es que nos corrijan las tareas el otro docente. Sí, el que no tiene otro docente, que está solamente conmigo, bueno, se las veo yo. Pero si tienen la alternativa de tener el otro docente, yo no sé cómo van a hacer para direccionarle la historia clínica o la tarea al otro docente, ¿verdad? Porque están toda la lista, vienen todos en la plataforma, vienen todos juntos. Es decir, no sé cómo, hay que buscarlo uno por uno, por el apellido. Pero, y Doc, eso. ¿Sí? Doc, disculpe, eso tendría que preguntarle a la doctora Sosa. Es una organización que tienen que tener entre los profesores. Claro, por eso. Ustedes se comunican en el foro con la doctora Sosa y pregunten cómo hacen para enviar su historia clínica al jefe de trabajos prácticos que ustedes tienen en su comisión, asignado. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Florencia? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Bien, Bueno, sí, entendí. Bueno, bárbaro. Sí, estoy viendo que mucha gente no tiene video. Acá ninguno tiene video. Fontela, Vale, Gabriela Cabral. Gabriela, ¿usted está presente o no? ¿Tiene habilitado el micrófono? Sí, estoy. Ah, está, bueno. ¿Y qué pasa? ¿No tienen video? Porque yo no los veo. Algunos estamos ¿Será de la que... computadora, doctor. ¿Perdón? Que algunos estamos desde la computadora, por eso. ¿No tienen video? Es decir, que no tiene la camarita, la webcam. Bueno. Pasa No que hay es algunas porque no lo... computadoras que son notebook y esas tienen webcam, y las que son computadoras de escritorio no viene incluida la webcam y esos no tienen cámara. Ahora los que se conectan por celular, generalmente el celular tiene una cámara frontal y esos sí tienen cámara. ¿Y ustedes pueden conectarse por el celular al Zoom?
Yo estoy conectado por el celular. Espere, entonces voy a mirar quién me está hablando, porque para colmo, no se me prende no se me... Ah, ahora, a ver, hábleme usted a ver si se prende se pone el recuadro amarillo. Ahora estoy hablando yo. ¿Quién me hablaba recién? Yo, ahí estoy. Ah, Le ¿Firma muevo la Paz? mano. Alejandro. Sí, no, ahí, Sí, ahí, sí. ahí se ilumina el recuadro amarillo más o menos cuando habla usted. Bien. Bueno, por último, otro trabajo consiste en utilizar el asistente de Google. Y van a tener que pedir hablar con caso 6. Y el caso 6 es de una paciente relativamente joven que tiene antecedentes de cefalea catalogadas como jaqueca y que esta vuelta consulta por un cuadro similar de cefalea y ustedes tienen que descubrir a qué se debe esa cefalea, que no es una jaqueca. La jaqueca es una hemicrania, es la mitad del cráneo el que duele, y en este caso era una cefalea occipital, y la doctora Rosa, si ustedes le preguntan qué presión arterial tenía la enferma, van a ver que tenía una presión arterial elevada. Y el desafío es que ustedes vayan encontrando a través del interrogatorio, como si fuera un paciente real, ir descubriendo cosas y plantearse posibles diagnósticos. Una mujer joven que tiene hipertensión, ¿qué se van a plantear? Diagnósticos diferenciales de hipertensión, ¿qué? A ver, Segovia, ¿qué me dice? ¿Qué tendría que plantearse en una mujer joven, menor de 30 años, hipertensa? Una hipertensión, ¿cómo agrupamos la hipertensión? El 95% se llama hipertensión. Secundaria, ¿Cardoso? ¿Perdón? Primaria o Primaria, esencial, primaria, no conocemos la causa, no sabemos. Y hay un porcentaje, sobre todo en pacientes jóvenes, menores de 30 a 35 años, o mayores de 60, que la hipertensión aparece después de los 60 años o antes de los 30 años, donde hay que buscar una enfermedad, una causa de la hipertensión. Y son hipertensiones secundarias a una enfermedad. Y entonces, cuando uno encuentra una mujer menor de 30 años, tiene que plantearse qué posibilidades de hipertensión secundaria puede tener e ir buscando síntomas y signos y exámenes complementarios para tratar de dilucidar la causa. ¿Tá? Entonces, ese interrogatorio va a ser un desafío para ustedes para que vayan tratando de practicar la anamnesis y ir descubriendo signos que ustedes le preguntan a la doctora Rosa y solicitan exámenes complementarios. Por supuesto que, digamos, a pesar de ser un sistema inteligente que entiende el sentido de las preguntas, por ahí ustedes tienen que preguntar de otro modo, con otros sinónimos, en fin, ir ensayando y repitiendo, y el desafío es ver quién logra mayor cantidad de datos y puede hacer un resumen también en el editor de texto, en línea, que está ahí, así no suben archivos, porque ya les digo, esos archivos van al disco y es un problema. Entonces, si ustedes lo hacen en el editor de texto de la plataforma, y ahí hacen un breve resumen de los signos y síntomas que encontraron, de los exámenes complementarios que lo llevaron a un diagnóstico y una propuesta de tratamiento. Es un caso muy interesante, así que vamos a ver cómo resulta. ¿Tá? Después hay otros casos donde hay respuestas, es decir, hay preguntas orientadas. Es decir, por ejemplo, en el caso 1, que vamos a ver más adelante cuando se hable de dolor precordial o de causa de dolor precordial, en el caso 1, por exigencia de Google, digamos, tuve que señalar cuál es la pregunta que le sigue en el interrogatorio. Que ustedes pueden omitirla, alterar el orden o no, pero al comienzo
conviene seguir el orden para ver todas las posibles preguntas que uno puede hacerle al, digamos, al bot, ¿no? Al robot. Y hay 4 casos que tienen esa orientación, por exigencia del grupo que aprueba este software de distintos puntos del mundo y tienen distintos criterios. En un país, los que revisaban para aprobar los casos en la plataforma eran más elásticos y entendieron de que no era necesario decirle al alumno la pregunta que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque ya la tenía estudiada por semiología, ya tenía el guión. Pero como esto no está hecho para eso, bueno, el otro grupo que me exigió que le pusiera qué pregunta tenía que seguir a continuación el alumno, el hilo de las preguntas. Por eso le va a aparecer, cuando ustedes practiquen con eso, la pregunta, pero ustedes pueden al principio hacer todas las preguntas, pero después repetir el caso alterando el orden de las preguntas, incluso usando sinónimos. Bueno, esos son los 3 ejercicios para dentro de los próximos 7 días, 7 a 10 días creo que les he dado, para que puedan completar el electro, los casos de hipertensión, son 9 casos de distintos tipos de hipertensión, y esto que les digo de hablar con el asistente. Ahora, yo creo que con sus docentes en los Zoom van a poder aclarar dudas con respecto a los casos de hipertensión, a los casos de electro. Aprovechen también a sus docentes para hacer preguntas y profundizar en las dudas que tengan. Lo mismo a través del foro. A nosotros nos había quedado pendiente de respiratorio todos los casitos que yo mostré el día lunes y que ustedes, muchos de ustedes no pudieron asistir el día previo a la era. No creo que sea conveniente volver a ver todo el respiratorio, pero algunos alumnos hoy es jueves, algunos alumnos del lunes me pidieron volver a hablar sobre fisiología y fisiopatología respiratoria de cosas que no habían quedado muy claras. En algún momento, si ustedes quieren, cuando se saquen un poco de encima todo este avalancha de cardio que se les vino encima de golpe, cuando lo tengan más masticado y tranquilos y quieran hacer un repasito de respiratorio para no ir olvidando, ustedes me piden y les muestro todos esos casos de respiratorio. Creo que no lo vimos, ¿no? El que empezaba por una telectasia en un postoperatorio, que seguía con un chico con una acidosis diabética, donde había un paciente con neumonía por Klebsiella. Creo que no vimos toda esa serie, ¿no? ¿Qué me dice usted, Segovia? No, doctor. ¿No? Bueno. Antes de seguir con esto que usted dijo hoy, de cómo se va a manejar con la organización de los PT y esos profesores que nos toca para corregir. cada uno. Ajá. Sí. Nosotros tenemos que mandar, como usted dijo, el enlace del Google Drive a la plataforma y avisar a los profesores que nos corrijan a cada uno los que les corresponde, ¿no? Claro, el tema es cómo los ubica, porque... Claro, porque nosotros, por ejemplo, nosotros en un momento averiguamos qué posibilidad había de tener una clase o consultar por Zoom con nuestro otro profesor de práctico y nos dijo que hasta el momento era solo los teóricos y nada más. Sí, esta noche hablé con ella a raíz de que ustedes escucharon, creo, la conversación. Ella reconoce que se equivocó en el envío del enlace. Recién acabo de hablar. Y me dice que la semana que viene va a estar organizado el tema de los distintos jefes de trabajos prácticos para que se comuniquen con ustedes y puedan ver las historias y corregir. Porque si no son 300, yo empecé a hacer. Y llegué a hacer 50, pero no me da el tiempo. Hacer preparar todos los prácticos me lleva mucho tiempo. Después, hacer cuestionarios, ver las respuestas a los cuestionarios, por ahí hacer alguna devolución, también lleva tiempo. Contestar el foro, también lleva tiempo.
Entonces, lo que sí quedamos en una reunión que se hizo entre todos los docentes de la cátedra, que el material, las actividades de trabajos prácticos, las iba a subir yo con lo que estoy elaborando, con PowerPoint, con el asistente de Google. Es decir, todo ese material lo van a usar los distintos docentes para unificar la cosa, para que no cada uno cree un caso, digamos, por su cuenta. Entonces vamos a unificar de esa manera, pero la revisión de los trabajos va a ser repartida y vamos a ir afinando la cosa de qué manera podemos agilizarlo, porque ya le digo, para encontrar el trabajo que usted mande, Segovia, yo tengo que buscar, ¿es Carlos Lisandro es? No, Segovia, Lisandro. Pero la C, ¿qué es? A nosotros nos dijeron que... No, perdón, dice Comisión C, Segovia, sí. Cabrera, 6, Segovia C. Lisandro, la C. Ajá, que es... Cabrera, Lisandro, es mi otro apellido. Bueno, yo dije, bueno, está bien. Entonces, ¿cómo lo busco usted? Lo busco en la S, usted, no creo que ustedes lo vean de esa manera, pero hay nombre y abajo apellido, y está de la A a la Z, de la A a la Z. Entonces, yo a usted lo tengo que buscar, apellido, la S, y el nombre. La S me van a aparecer una cantidad de yo alumnos siempre con S. yo siempre pongo completo, pero pasa que acá, para tomar la asistencia, entonces No, perdóneme, no se necesita todo completo, solamente con un nombre y el apellido y el nombre, pero el tema es ubicar uno por uno en esa grilla del abecedario apellido, abecedario nombre, hay que ir a buscar uno por uno para que aparezca su trabajo en la pantalla, que se aparece en la pantalla, porque si no lo que aparece es, digamos, el PDF o el TXT, hay que cliquear ahí, tengo que ir al disco, grabar en el disco, después lo baja y ahí lo abro y recién puedo ver el documento. Les cuento una sola cosa más, mire lo que me pasó. Veo un PDF, bárbaro, me puse contento porque aparece directamente en el recuadro de mi computadora. Y empiezo a ver la historia y resulta que eran 5 puntos que había que contestar. Incluso creo que era el de consentimiento informado de Felipe. Bueno, había 3 puntos nada más ahí en el recuadro. Y digo, a la miércoles contestó poco, le voy a poner una nota baja. Y se me ocurre cliquear, digamos, el PDF, entonces me lo graba en el disco, lo bajo y ahí aparece completo los 5 puntos contestados. Fíjese. Hoy acabo de hacer el reclamo a Buenos Aires y me dicen de que eso es el técnico de la plataforma. El de Zoom me lo arregló, porque no podíamos escuchar el sonido del video de los electros. Lo veían pero sin sonido. Entonces averigué en Buenos Aires y era cuestión de, ahí al compartir la pantalla había 2 cuadros que cliquear para habilitar el sonido. Eso lo solucioné. Pero este tema de los archivos todavía es un problema. Sí, alguien me iba a hablar, Stray, creo, Florencia me hablaba, ¿o quién? Yo, doctor. Quería preguntar, ¿será que eso no se puede hacer por comisión con el docente, por ejemplo, en WhatsApp o en algo que no sea en la plataforma para que sea más fácil por ahí para el lector? Claro, pero ¿sabe lo que pasa? Que cómo usted, digamos, documenta que hizo el trabajo, que respondió y que el docente participó. La plataforma controla todas las actividades nuestras y de ustedes, ¿vio? Controla toda la plataforma. Pero yo creo que debe haber alguna manera de separar en grupos, es lo que hoy le planteé a Buenos Aires otra vez, porque lamentablemente esto de la plataforma y todo esto lo manejan desde allá, y las comunicaciones son difíciles. Ellos también me dicen, y estamos aprendiendo, doctor Menchi. Le digo, ¿por qué yo tengo 2 posibilidades? De pedirles que las devoluciones de ustedes, el envío sea subir archivo y dice texto en línea, 2 opciones que yo tengo. Y le digo, ¿qué es texto en línea? Y bueno, cuando es en el momento, ¿cómo en el momento? Esto es diferido, tienen 7 días para subirme el trabajo. Bueno, no sabían directamente que era texto en línea, entonces estuve leyendo un poco en el manual del
de la plataforma, y parece ser que el texto en línea es escribir en el editor de texto que tiene la plataforma, escribir y subir eso. ¿Tá? Pero me han ocurrido cosas raras, por ejemplo, ver la flechita, apretar y ahí se ve todo, veo en la pantalla todo el trabajo. En otros no veo nada, tengo que ir a cliquear el documento para que me lo abra en mi disco y desde ahí lo tengo que ver. Y otros aparecen pero incompletos. Es decir, yo no creo que sea un problema de la configuración de la entrega que yo tengo que hacer, sino que es la manera que ustedes están manejando la devolución. Como yo no puedo ver cómo es la pantalla de ustedes y cómo hacen ustedes la devolución, y bueno, estoy buscando... Doctor, ¿a qué se refiere con la manera en que nosotros hacemos la devolución? ¿Perdón? ¿Firma Paz? Sí, ¿a qué se refiere con...? A ver, por ejemplo, algunos usan archivo de texto, otros usan PDF. No sé, digamos, si hay una sola manera de hacer la devolución de la tarea. ¿Solamente es el tipo de archivo o hay alguna otra cosa que hacer? Ustedes grabarla en el disco, bajarla del disco, subirla a la nube, subirla al Drive, después, no sé. Yo lo que les dije recién con respecto al PowerPoint, esas instrucciones están de todas maneras en la tarea, están las instrucciones más o menos claras. Creo que es la mejor manera de poder ustedes tener en la nube sus propios trabajos, en vez de tenerlo en el disco, lo tienen en la nube, pueden accederlo desde el celular, desde la compu, de donde sea, mandar el link, cosa que uno lo pueda ver directamente el link y abrirlo en la pantalla sin tener que yo grabarlo en mi disco, porque después se me juntan en el disco. Para colmo no van siempre al mismo lugar. Hay cosas que me lo ponen en documento, otras me lo ponen en el escritorio, otras... Es decir, y tengo una ensalada de cosas en mi disco que, digamos, ¿está? Doc, una pregunta. Entonces, Silvana. para la... No. Sí, ¿Sofía? Sí. Sí. Una pregunta. Para la próxima clase, entonces, con usted, que sería el jueves que viene, preparamos los electros. Sí, yo el jueves que viene... O alguno de los casos. Bueno, lo que ustedes me pidan, incluso más, en los foros, podrían solicitar, mire, queremos hablar de tal cosa, en general, yo preferiría que hablemos sobre los trabajos que yo les mando, ¿sí? Los electros que les mando, los casos de hipertensión que les mando, el diálogo con el caso 6 en el asistente de Google, ver las devoluciones de ustedes, ir mirando más o menos en qué cosas están errándole un poco, y bueno, y hablar sobre eso. Y además, algún nuevo práctico si se empieza con cardiopatía isquémica, o lo mismo si tienen bien claro lo que es endocarditis, que son temas de cardiología. Es decir, vamos a hablar de temas de cardiología. Sí, no, la duda era porque con la doctora Sosa, para la semana que viene, tenemos que preparar el caso de Felipe. Entonces, como para no estar repitiendo, o al menos si haya que preparar algo diferente con usted, queríamos saber si preparamos o los electros, o lo de hipertensión, o alguno de los otros casos nuevos que subieron. Mire, tienen una semana, ¿sí? Si ustedes en esta semana se dedican 2 horitas por día a contestar, o una hora por día, capaz que no le va a alcanzar 1 hora, pero sí 2 horas. Bueno, pero ahí tenemos electro, tenemos hipertensión, que son temas grandes, electro e hipertensión. Los electros relativamente son fáciles de interpretar, porque son arritmias nada más, los 8 casos que les mandé son arritmias. ¿Sí? Viendo un poco el video que les mostré hoy, que lo buscan en Google, en YouTube, no sé, ¿les gustó cómo está el video o no? Dígame sinceramente, ¿sirve?
Y repitiendo eso queda grabada el concepto. Es más visual, porque electrocardiografía es un poco jorobado si uno quiere profundizar en los fenómenos eléctricos. En realidad, lo que se pide después en la era, y al menos hasta el año pasado y en el final, es comparación de patrones. Se le pone 10 electrocardiogramas, ¿sí? Que yo se los puedo mostrar en la próxima. Lo que pasa es que están impresos en papel y son chiquititos y no se ven muy bien. A pesar de todo, los alumnos comparaban los patrones y ponían, esto es una fibrilación auricular, esto es un bloqueo AB, esto es un síndrome coronario agudo con infradenivel del ST. Es decir, la patente, el diagnóstico electrocardiográfico, no se le pide, digamos, para dónde apunta el vector o cuáles cosas teóricas, digamos. Se le pide comparación de patrones, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo comparación de patrones? Es decir, en una hipertrofia ventricular izquierda, ¿qué es lo que tengo que ir a mirar? Y la S profunda en B1 y la R en B5, y la suma y el socoló. Es decir, comparación de patrones. De manera que eso lo van a poder resolver relativamente rápido. Los 9 casos de hipertensión, y bueno, ahí van a tener que ver un poco de fármaco, de medicamento, cómo se tratan. El doctor Miguel puso algún par de casos, digamos, pronóstico de la enfermedad, de acuerdo a si es fumador, diabético, las tablitas de color anaranjado, rojo, verde. Bueno, está. Pero yo lo que quiero es que ustedes tengan una idea de las 9 patologías que pueden dar hipertensión arterial, ¿sí? Y qué tipo de tratamiento. Yo creo que con 2 horas por día, de acá al jueves que viene, lo van a poder resolver. Tienen, creo que más tiempo, tienen 1 o 2 días más para subirlo, y cuando lo suban yo los voy a ver también, y los van a ver los otros docentes, van a ver su trabajo, pero podemos discutirlos en el Zoom. Doctor, una cosita. Sí. Le iba a pedir si puede ser posible. Hay muchos que tenemos finales del año de cuarto, y es en estos días. ¿De semio? De semio, de los años pasados. Y va a ser imposible entregar a tiempo. Sí, yo le pediría si nos puede alargar un poco el tiempo de entrega, porque se nos va a ser imposible. No hay problema. Lo único que, digamos, si vamos alargando, se les van a ir acumulando con otros temas, ¿vio? Y cardiología es largo. Y más largo todavía va a ser digestivo y neuro. Por eso que yo no quería, digamos, alargar demasiado. Tienen 7, 8 días para los 2 trabajos, hipertensión y... Mire, comiencen a resolverlos, ¿sí? Si no les alcanza el tiempo, me avisan la semana que viene, me mandan un mensaje, ustedes saben cómo comunicarse conmigo, me mandan por el Messenger, lo ponemos ahí en el, ¿cómo se llama? El Facebook, y me ponen, doctor, tal práctico, prolongue la fecha, pero vean que no es mucho lo que se le va a pedir, digamos, esta vuelta. Creo que lo van a poder resolver rápido y fácil, y además le va a servir, muchas de esas cosas le va a servir para semio, Doctor, yo comparto lo de Firmapaz. Simplemente es si hay algún problema que nosotros subamos por ahí fuera de tiempo, si eso nos modifica en algo. Yo estoy en la misma situación, yo tengo semio, intento ir con cardio, pero obviamente voy a llegar atrasada. Si hay algún problema que nosotros subamos fuera de tiempo, ¿usted igual lo va a poder corregir, lo va a poder ver? Tengo que ahora... cuando uno sube un trabajo, dice cuándo se publica, cuándo finaliza, tiempo límite. Ahí en el tiempo límite yo le puedo agregar, no sé, 4 o 5 días más, qué sé yo, no sé, me tienen que decir ustedes. Pero además de estas tareas, ¿tienen alguna otra cosa que hacer, digamos, de quinto? ¿De medicina tienen alguna otra cosa? ¿La doctora les encomendó otros trabajos, otras cosas, no? Felipe, tenemos con la doctora Sosa, sí.
Pero el caso de Felipe ya lo vieron, es fácil. No, sí, doctor, pero además de la doctora Sosa, con algunas comisiones, nos manda por WhatsApp actividades de otros casos que vemos. Pero de otros casos que están en la plataforma. No, otros casos que ella publica en el grupo nuestro. Bueno, yo lo que tengo... Bueno, por eso, yo lo que tengo entendido es que ahora se van a empezar a unificar las cosas. Vamos a usar los mismos casos, todos. Porque si no, con los casos míos, los casos del otro, y se hace una ensalada rusa. Es decir, entonces, yo no tengo problema. Yo le pongo más días, no tengo problema. Yo lo único que no quiero es que ustedes vayan dejando y se les acumule todo después y no puedan terminar, digamos, podamos ver todo cardio, ¿no? Pero no hay problema, ponerle... Es más, el otro día alguien me pidió, y personalmente a ella le extendí el plazo, no hay problema. Es más, el año pasado, los años anteriores, los trabajos prácticos no se clasificaban, no había nota para los trabajos, no había, digamos, ningún registro, solamente la asistencia de ustedes a los trabajos prácticos, la asistencia. Ahora, en la plataforma, yo tengo 3 posibilidades en las actividades: un foro, un cuestionario y una tarea. El cuestionario es interesante porque a través de las preguntas ustedes aprenden. Yo creo que es muy útil el cuestionario. ¿Qué opinan? ¿Sí? Sobre todo si se devuelve la respuesta correcta. Eso obliga a ir a leer y a estudiar para responder una cuestión. Ahora, lo otro es el foro. El foro, en realidad, hay que utilizarlo de otra manera, porque yo creo que es el caso de Felipe, justamente el foro donde se repiten muchas cosas, consentimiento informado, es decir, y se repite y todo el mundo sube lo mismo al foro, digamos, no copiado textualmente, pero más o menos iguales, y no agrega, no se aporta nada nuevo. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a aprender entre todos a utilizar mejor el foro para intercambiar opiniones, plantear más dudas, ayudarnos. Y las 3 cosas, le digo, es el foro, los cuestionarios y las tareas. Pero las tareas implican una devolución, que antes no se hacía, no se pedía a todos los prácticos, hágame una historia clínica y corregirla. Ahora, teóricamente sí, con la plataforma. Por eso que la tarea tiene que ser más distribuida, ¿no? Ahora, yo tenía otra idea. Yo pensaba que la historia clínica, más que corregirla, hay que enseñarla. Hay que tomar el caso y charlar, ver un ejemplo, ver la historia clínica de uno y tratar de ver qué defectos puede tener la historia, cómo habría que hacerla mejor, es decir, enseñar a hacer historia clínica. Que ustedes no vieron bien en semiología historia clínica. Entonces, ¿cómo vamos? Yo, en una reunión de docentes, lo planteé, y a veces la opinión de uno no es compartida, pero no podemos corregir una historia clínica. Yo creo que este año tenemos que enseñar a hacer historia clínica, a plantear diagnósticos diferenciales. Incluso con el tema de historia clínica, hay distintos modelos de historia. Yo les dije, hay historia orientada a problemas. Esto me gustaría en algún Zoom mostrarles los formularios de las historias orientadas a problemas que se utilizan en la atención primaria. Historias por especialidades. ¿Qué documentos incluye una historia clínica? Y el tema del consentimiento informado, si bien lo van a ver en medicina legal, es algo que hay que ir viéndolo desde ahora, digamos. El tema de cómo se le explica al paciente su enfermedad, los procedimientos que se le van a realizar, cuáles son las alternativas al procedimiento que yo le propongo a la cirugía, qué pasa si no se opera una vesícula. Es decir, qué reacciones adversas le puede dar el medicamento que le estoy indicando. ¿Cómo se documenta en la historia clínica? Sí, perdón. ¿Quién me habló? Disculpame molestar, Piscini.
Piccini, Jonathan, doctor, ¿cómo le va? sí, todo bien, gracias a Dios. ¿Y Bueno, usted, bien? y mire, muy aburrido acá encerrado. Resistencia no la conocía nadie. Resistencia era un punto perdido en el espacio. Ahora todo el mundo habla de Buenos Aires, la capital federal, el Gran Buenos Aires, y Resistencia Chaco. Ahí es donde están los Oh, indios. ¿bueno o malo? ¿La cuarentena? No, y acá hay bastante restricciones al movimiento. Andamos digamos, muy restringido con las salidas y hay muchos casos, ¿no? Incluso un Sí. médico, un colega internado en terapia intensiva, antes de ayer otro médico amigo me escribe y me dice que se hizo la primera transfusión de plasma de convaleciente en un médico terapista que está internado acá en el Hospital Perrando. En realidad, hubo ya varios recuperados que donaron plasma. Y el médico estaba en asistencia respiratoria, en prono, con anticoagulantes, se le hizo heparina, y se le hizo la transfusión de plasma de convaleciente. Tenía una PAFI de 150, ustedes saben que en el D3 es menos de 200, Jun, y con el plasma, me informan al otro día, me dicen que subió a 280. Todavía la PAFI es baja, pero sale del rango de distrés. Hace 2 días que no tengo más noticias de la evolución, pero el tema está, y sobre todo en el personal de salud. Sí. El personal los agarró muy desprevenidos y, bueno, ustedes en Santo Tomé todavía no hay casos. Yo no sé dónde están cada uno de ustedes. González, ¿dónde anda usted, Miguel? Migueles, ¿no? ¿González? En mi ¿Miguel? casa en Barranqueras, Doc. Ah, en Barranquera. ¿Y cómo andan ahí en Barranquera? Estamos complicados también. Ah, Barranquera está claro, porque apareció Resistencia y alrededores. Barranquera, Tirol. ¿Y Sofía? ¿Dónde anda usted? No tengo micrófono. En Santo Tomé. ¿En Santo Tomé? Sí. Ahí están tranquilos. Decidieron mi papá que es más seguro. Sí, y la dejan ir al río, ahí a la isla, ¿no? ¿Cómo se llama el paseo ese nuevo? La islita. La islita. ¿Lo dejan ir hasta ahí o no? Ahora se autorizó correr, pero no ir a quedarse. Bueno. O a tomar mate o eso. No, claro, ojo con el mate, porque... Y bueno, ¿y Jonathan por dónde anda, me dijo? San Borja, doctor. En San Borja. ¿Y ahí cómo están? ¿Cómo están ahí? ¿Hay circulación de virus o no? En principio todo tranquilo. En esta semana se positivaron 6 casos, pero son 17 confirmados y 11 recuperados ya. Bueno, ¿y Jacqueline? Sí, ¿Por dónde anda usted? yo estoy en Santiago, Brasil. Ah, en Santiago. Ah, está ahí camino, sí. Sí. Paso siempre por ahí cuando vamos a... Ajá. Hermoso lugar. Sí. Bien. A ver, ¿y Estray y Florencia? ¿Por dónde anda? San Vicente Misiones, doctor. San Vicente. ¿Y cómo están ahí? ¿Qué tal? Y nosotros acá en la zona tenemos un muerto de acá de San Vicente y tenemos otro paciente tuberculoso que tiene COVID positivo, Claro, pero es está no gente verá. en general son pacientes con patología persistentes, ¿no? Con comorbilidades. Sí, Y así bueno, es. bueno. Bien, ¿están dedicándose 6 horas a clínica? Dígame la pura verdad, porque estoy mirando las narices, las veo, los narigómetros míos. Doctor. Ahí, Bañay. Usted está a media luz ahí. Sí, doctor. Jonathan, ¿cómo anda? Bien. Doctor. ¿Por dónde anda usted? Yo estoy en Posadas. En Posadas. Misiones. Sí, claro. Sí, conozco Posadas. Muy hermosa ciudad Posadas. ¿Y estudia 6 horas por día o no?
Trato de hacer 3 a la mañana y 3, 4 a la tarde. Bueno, ahí, si uno le da parejo todos los días. Bien, ¿alguien quería hacer alguna pregunta? Doctor Piscini, nuevamente. Sí, sí. Doctor, tenemos un trabajo para entregar sábado del caso de Elsa, el caso 7. Elsa. Ajá. Elsa era una endocarditis, creo, ¿no? Sí, claro, por drogas. Usuario de droga por Staphylo aureus. Tenía una pregunta. Sí. La parte de incorporar en la historia clínica el consentimiento informado, ¿sería por un posible trasplante de válvula o sería por el tratamiento? No, por eso. El tema sería así. Ella va a recibir en internación un tratamiento prolongado para el tratamiento para el Staphylo aureus. ¿Sí? De acuerdo a tibiograma parece que era, no sé si era meticilino resistente o... Es muy importante la recolección de la muestra antes de hacer indicación de antibiótico, digamos, empírico. Siempre recolectar la muestra. La principal causa de hemocultivos negativos es la administración previa de antibióticos antes de sacar la muestra. Esta chica hizo desprendimiento de las vegetaciones y desarrolló abscesos pulmonares. Ustedes vieron en la placa que había abscesos con niveles, por eso tenía tos, expectoración purulenta y a veces hemoptoica. Hizo abscesos pulmonares. Entonces ahí se dan las dos patologías, la cardíaca que tenemos que ver y la de la era respiratoria que correspondían a las neumonías necrosadas y abscedadas producidas por el estáfilo. Ahora, esas vegetaciones en la tricúspide determinó que la válvula se tornara insuficiente, con el reflujo, el pulso venoso, los edemas, el aumento de la presión venosa, ¿no es cierto? Y los edemas. Ahora, no hay el consentimiento informado está más bien dirigido cuando hay procedimientos invasivos, como cirugías o otros procedimientos invasivos que pueden dar lugar, digamos, a complicaciones y a morbilidad, incluso mortalidad. Entonces, si hay riesgos con el procedimiento que voy a efectuar, tengo que informar al paciente y no me sirven los consentimientos preimpresos. Un alumno subió un modelo muy lindo, ilustrado, para cirugía cardiovascular, incluso para cirugía coronaria, todo un protocolo, digamos, que ya está preimpreso. Bueno, sí, el tema es que, ¿por qué se exige el consentimiento informado? Por el gran aumento que hubo, que hay, ahora está frenado porque, digamos, estamos todos en cuarentena, pero si no, seguirían existiendo las demandas por daño, demanda por daño, es decir, juicio de mala praxis. Entonces, la única manera de que tiene el médico de demostrar su buena praxis es dejar asentado todo en la historia clínica. Y en las leyes, en distintos países, digamos, de derechos de los pacientes, uno de los derechos es el ser informado y decidir él acerca de lo que se le va a hacer y qué alternativas tiene a determinados procedimientos. Si yo tengo cálculos en la vesícula y tengo cólicos a repetición y el médico me dice, mire, tiene que operarse, y me tiene que explicar qué es lo que tengo, por qué siento lo que siento, cuál es el procedimiento, qué consiste, si me van a hacer anestesia, cuánto va a durar, qué complicaciones puede tener el procedimiento, qué mortalidad o qué morbilidad, puede haber fístulas, puede haber infección postoperatoria, puede haber... Y toda esa información debe ser asentada por el médico, pero lo que se recomienda es de puño y letra, dice la buena praxis. Es decir, el médico debe escribir en la historia de puño y letra. Informé al paciente, todo, y el paciente me entendió. Y el paciente firma en conformidad, digamos,
eso que escribió el médico. Y eso no se cumple. En general, cuando ingresa un paciente al hospital o al sanatorio, le dan un papel y firma, sin leer siquiera lo que dice, en blanco muchas veces, y después se rellena, si es que se rellena. A veces vienen las historias clínicas en la auditoría de las obras sociales y no están, o no está el formulario o está en blanco con una firma abajo. No tiene ninguna validez. Y los que ya están preimpresos, bueno, pueden tener una validez si es que realmente el paciente se notificó de eso, porque si después en un juicio el juez le pregunta, dígame, ¿y a ustedes le leyeron esto que dice acá? No, a mí nadie me dijo nada. ¿Pero usted firmó? Sí, me dijeron que firme ahí. No sabe. Generalmente la gente firma a veces sin saber lo que firma. Bueno, es decir, que es un documento que protege al médico, que informó a su paciente de los posibles riesgos, y si ese riesgo ocurre, el paciente lo aceptó. Si esa complicación o... ¿está? Y esto ya le digo, se hacen procedimientos que tienen alguna posibilidad de complicarse, de no ser exitosos, etc. Y sobre todo si hay alternativas. ¿Qué pasa, doctor, si no me opero? Mire, si no se opera, y es probable que a lo mejor las piedras sigan ahí, pero una de esas piedritas puede migrar al colédoco y dar un cuadro de obstrucción del colédoco con síndrome coledociano, y eso se puede infectar y el paciente elige, digamos, correr el riesgo de la cirugía, que realmente hoy día es muy bajo, ¿no? Pero en este caso particular que usted me plantea, lo que tendría que preguntarle es si hay alguna alergia, en este caso a la, digamos, a la banco. Bueno, todos los medicamentos, ella puede, a lo mejor recibe rifampicina, es decir, si hay alguna contraindicación para el antibiótico que yo le voy a dar. Yo le explico al paciente, no necesito documentarlo en la historia, porque también si hay un juicio, el testimonio del paciente también es válido. Sí, el doctor me explicó, menos que uno tenga muy mala relación médico-paciente, se va a tirar el paciente en contra del médico, pero si uno le explica bien al paciente, mire, le vamos a dar un antibiótico, esto le explica qué es la enfermedad, qué es lo que puede pasar, le puede explicar de que puede hacer abscesos en distintos lugares del cuerpo, del organismo, abscesos cerebrales o pulmonares, bueno, cerebrales, ¿puede hacer un absceso cerebral una endocaritis derecha? ¿Qué dicen ustedes? Segovia, usted que me está pensativo ahí mirando. ¿Y Jonathan qué dice? ¿Puede hacer un absceso cerebral, una endocaritis tricupía? Depende. ¿No? A ver, y sí, depende. Bueno, depende de qué. A ver. Es decir, mire, le acepto la palabra depende porque es casi universal. Pero me tiene que decir de qué depende de que haga un absceso en cerebro. Una endocaritis derecha. De que pase a la cavidad izquierda. Ah, bueno, si tiene una comunicación con aumento, con inversión del flujo, es decir, derecha-izquierda. En ese caso pasaría a la circulación sistémica y podría ir al cerebro o a otras regiones irrigadas, digamos. Pero si no tiene una comunicación, el filtro pulmonar ahí queda, en el capilar pulmonar ya no pasan a la izquierda ahí generalmente, ¿no? Es muy difícil. O sea que tengo un síndrome de Eisenmenger. Y podría, por eso, habría que ver. Bueno, el tema es así. Entonces, queda claro que a esta chica lo que hay que hacer es explicarle su enfermedad, explicarle las complicaciones que puede tener su enfermedad, que usted le va a hacer antibiótico. Y bueno, vamos a suponer que haga una flebitis porque la enfermera se le extravió o se cayó de la cama. Es decir, y hace una demanda por daño al sanatorio porque se cayó, o porque se infiltró el suero y se le armó un absceso ahí, bueno, ahí el juez lo que ve es si realmente hubo negligencia, imprudencia, de parte del personal tratante. Pero en general, si voy a colocar una inyección, imagínense que no hay tiempo de escribir todo, le explico el riesgo de cualquier inyección, tiene un riesgo.
Entonces, queda que el consentimiento informado para aquellos procedimientos quirúrgicos y procedimientos invasivos que tienen la posibilidad de tener un riesgo y una alternativa terapéutica. ¿Está? Bueno. Gracias, doctor. Nos vemos. Bueno, seguimos en contacto. Yo quisiera que vayan viendo entonces los trabajos en la plataforma y si quieren hacer algún comentario en el foro. Cada trabajo práctico tiene un foro. Yo estoy tratando de contestar todo lo que aparece en el foro. Si tienen dudas, digamos, que no la pueden resolver a través de el libro, el apunte o Google, incluso Wikipedia, siempre digo, tengo una duda, busco en Wikipedia, leo a ver una primera aproximación y se aclaro el panorama y entiendo, punto. Si no entiendo, y he trabajado para entender, y bueno, entonces pregunto, a ver si alguien me tira una solución. Pero vuelvo a repetir, tienen que tratar ustedes de proveerse un poco el conocimiento consultando en la mano, teniendo en la mano el celular y Google. Es importantísimo leer, digamos, cosas que no entiendo bien y volver a releerlas. Yo estoy tratando de que ver cómo hacer que las cosas que aprendan les duren por lo menos hasta fin de año para dar el final, lo que aprendieron ahora. Porque es increíble cómo ahora se estudió y después se olvidan todo. Y están 2 minutos antes del examen ahí en los pasillos con el libro en la mano, todo subrayado, estudiando a último momento. Esto no tendría que ser así. Hay ciertas cosas que uno debe tenerlas bien incorporadas, bien seguras, las cosas más básicas, porque llenarlo de conocimientos ahora para que el año que viene se olviden todo, no tiene sentido. Yo creo que hay que tener claros conceptos fundamentales, razonados, entendidos, y saber dónde ir a buscar después la información, digamos, que necesito. Bueno. Doc, inclusive sí, muchas veces planteamos las dudas entre compañeros en los grupos de WhatsApp que tenemos. Ajá. ¿Y por qué no lo hacen en el foro? No contestan, Doc. ¿Perdón? Que los profesores muchas veces no contestan. ¿No se contesta? No. Pero bueno, pero si los compañeros que contestan por WhatsApp lo hicieran por el foro, podrían aprovechar mucho más otros y generar más comunicación. Sí, puede ser, nada más que nos piden que participemos los docentes en el foro, pero cuando participamos muchas veces pasan semanas y no contestan. Mire, yo hoy miré y hay muy pocas preguntas pendientes. Le juego una apuesta. Mire, yo ahora no voy a dormir esta noche, pero me voy a mirar todas las preguntas de los foros y cuántas hay sin contestar. El problema está en que todo está dirigido a la doctora Sosa, porque todos usamos el login de la doctora Sosa para entrar a la plataforma. Entonces, cuando ustedes hacen una pregunta, y teóricamente está dirigida a la doctora Sosa, pero la pobre doctora tiene tanta tarea que... Ahora, yo suelo poner la respuesta y le pongo abajo doctor Honorat. Es decir, ustedes no ponen doctores. ¿Me podrían decir? Y bueno, y entonces cada uno dice, ¿yo señor? Sí señor, no señor. Pues entonces, ¿quién lo tiene? Es decir, ¿no? Ahora, voy a mirar, pero me parece que no hay tantas respuestas, tantas cosas sin contestar. No, ahora digo, no. Pero Respi, muchos chicos ponían dudas y no respondían. Ahora con cardio, la verdad, no sé, no es que hablaron no con mucho cardio, no de respiratorio, vaya a mirar, están todos, la mayoría están contestadas, tienen el tildecito borrado, es decir, las que tienen tilde y las que están sin contestar. Yo entro, cuando tengo tiempo entro a mirar a ver si se contestó o no, yo contesto. Pero ¿dónde? Ustedes la pueden poner en 2 lugares. Arriba de todo, donde
son instrucciones para ustedes y un foro de preguntas donde va poniendo, una es donde pone las actividades de la doctora. Va poniendo las distintas actividades, son mensajes a los alumnos. Y la otra es para preguntas de usted. Yo en cada trabajo práctico pongo un foro. ¿Para qué? Para que la discusión se dé en torno al tema que trata la actividad. ¿Sí? No preguntemos ahí qué sé yo, de respiratorio, cuando ahora es un caso de cardiología, el foro. ¿Tá? Ahora, creo que hay que acostumbrarse porque eso facilita mucho cuando no se entiende y el otro entendió, y una explicación y un contacto entre ustedes, y la intervención del docente, si corresponde. Bueno. Doctor, hacemos los 3 trabajos entonces en PDF y lo cargamos el link a la plataforma. Sí, la respuesta tiene que estar en la plataforma, pero le digo, empiecen a usar no es procesador, sí, procesador de texto que tiene la plataforma. ¿El Drive, Doc? No, primero lo suben al Drive, ¿sí? Y del Drive ponen el link en la plataforma. En el procesador de texto o en el editor de texto de la plataforma me ponen el link y a mí me va a aparecer el link y yo lo bajo de la nube y me aparece ahí. Y ustedes lo tienen también en la nube. ¿Sí? Eso, Está perfecto. Sí. Y ya les digo, cualquier duda me ponen en el foro que yo les voy a contestar. ¿Sí? Si tienen alguna duda con respecto a cómo hablar con el asistente de Google o cómo hacer esto de los archivos y vamos viendo. Pero comuniquémonos por la plataforma y también si quieren, yo no tengo problemas en el Face. Cuando es una cosa que ustedes quieren hacerlo más directamente, me mandan por Messenger, digamos, en el Face. Manejen con prudencia, digamos, porque el tiempo es oro, pero si es una cosa necesaria, sí, me lo ponen, no hay ningún problema. Claro, como hoy, por ejemplo, si no hubiera sido por eso, no íbamos a entrar acá. Claro, yo no sabía qué hacer realmente, porque... Pero bueno, estas cosas tienen que ir mejorando. Bueno, hablando de todo un poco, ¿cómo les fue el respiratorio? A ver, ¿alguno dio oral conmigo? Yo, doctor. Pero no nos dieron las notas todavía. Florencia Stray. A ver. ¿Quieres saber o no? Sí. Bueno, no sé. O dejamos para... No, ¿quiere ir a dormir tranquila nomás? Ay, no, dígame. Si tiene mi nota, dígame ya. Ay. Que le apruebe, Mire, que le apruebe. Voy a ver si la tengo. Espere, porque ya la pasé. A ver. Un 4 nomás, profe. Florencia. Sí. ¿Usted es argentina? Sí, doctor. ¿Usted lo ve al programa de Del Moro? El Del Moro que le preguntaba una cosa y decía, lo miraba así seria. ¿Y? Y no vi un 3 y un 5 vi. Ah, 5. Ay, gracias, doc. Bueno, pero no diga que yo le dije. No diga Dale, que gracias. yo le dije. Gracias. ¿Alguien más? ¿Dio? ¿Los demás todos aprobaron o no? ¿Sí? ¿Aprobó? Doctor. ¿Sí? Doctor. ¿Sí? Morel le Morel, habla. ¿cómo le va? ¿Y Morel dio al final o no? Y no, nadie me dijo nada, doctor, y no sé qué onda. Estoy en la dulce. La doctora Sosa no me responde y los otros doctores me dijeron que le hablaron, pero que dijo que me quede tranquilo, pero pasa que no me puedo quedar tranquilo si no di el oral todavía. Bueno, pero si ella está al tanto va a tener que... A ver, ¿cuándo tienen Zoom con ella? ¿Usted tiene Zoom con ella también o no? No, con la hija, con Silvia. Y bueno,
dígale a Silvia. Y la otra es que le mande a la doctora en el foro, doctora, estoy esperando para dar el oral. Porque esto no fue mandé en el error. foro. No tuve poco respuesta. En el foro Bueno. escribí mi situación el mismo día que no me dejaron entrar al Zoom y no hubo respuesta todavía. Nadie me dice nada. A ver, no es que no lo dejaron entrar, no estaba en la lista. No, Yo en realidad es que yo no lo dejé entrar. Yo no lo tengo en la lista. No, yo tenía que rendir con el doctor, o sea, yo estaba para rendir con el doctor Miguel y la doctora Busanich. Y bueno, entonces tiene que, a Miguel y a Busanich tienen que apretarlo ahí, a Miguel sobre todo. Pero yo no tengo contacto del doctor Miguel, no sé quién tiene con él A ver, práctico. ¿usted dónde está? Ahora. Santo Tomé. ¿Y entonces? Fui a la facultad y no me dejaron entrar el seguridad. Y bueno, vaya y tóquele el timbre allá, y vaya a la casa y tóquele el timbre. Está pintada de rosado allá la salida para el puente. Ya busqué dónde es, voy a llegar entonces. Lléguele. Llévele una botellita de vino, una cosa así. Doctor, mire acá para festejar la cuarentena. Gracias, doctor. Bueno, nos Me vemos. queda cerca, Checho. Sí, me el queda jueves nos vemos. Que queda cerca de casa, encima me dijeron. Ah, y lo espera ahí, qué cosa, ¿no? No sé cómo se puede hacer para tomar el oral otra vez por un Zoom. Habría que aprovechar. O podría pedir, ¿sabe qué? A la doctora, a Silvia. Le puede explicar el caso y diga, Silvia, usted no me puede tomar. Ella podría tomarle el oral. ¿Y sí? ¿También? ¿O usted también? Bueno, si me autoriza. Lo que pasa es que ella está en contacto, la ve a la doctora todos los días. Yo también, a mí me cuesta mucho comunicarme. Hoy me atendió porque, no sé, pero en general no me puedo comunicar mucho. Bueno, son las 9, 10:15 ya. Bueno, nos vemos el jueves, ¿sí? A ver, ¿quién más está acá? A ver si tengo algún otro. No, toda la otra pantalla están todas oscuras. Ah, otra cosa. Perdón, lo último, Morel, dígame. Usted me aparece bien Morel, Sergio, y después comisión no aparece. Pero me aparece lo mismo Segovia, lo mismo Cardoso, lo mismo Ray, lo mismo Jacqueline, pero de Piccini sí, González también. Pero otros me aparece comisión 27 Ferr, comisión 28 Cabr, no veo cómo se llaman. Y para colmo, no tengo el video, así que ni sé quién está. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo aparece antes la comisión y en otros no aparece, aparece el nombre primero? Porque tienen que renombrar, Doc. Cada uno pone su nombrecito como nos pidieron en Bedelía. ¿Puede ver la lista, doctor, en la lista de participantes de última? En la lista, mire, voy a mirar la lista de participantes. Sí, claro, yo veo nombre y apellido, comisión en la lista de participantes. Pero ¿cómo yo emparejo la lista de participantes con lo que estoy viendo en la pantalla? Ese es el tema. Porque ni siquiera en la pantalla yo veo comisión, sí, aparece comisión 28, comisión 9, pero aparece 4 letritas más, nada más del apellido, y tengo que estar adivinando. Y además no veo las caras. Yo le voy a pedir a Bedelía que ponga primero el apellido, por lo menos que entre el apellido en la pantalla. Así voy conociéndolo, porque ¿está? Bueno. Doctor, ¿cómo ve el mío ahí en Firma Paz Alejandro? Y a usted veo una cosa blanca detrás y veo media calota. Sí, pero Alejandro, es por la cámara del celular que y está allá ahí hay una abajo mano atrás suya, ¿no? ¿Qué está haciendo esa mano atrás suya allá? Mi mano. Ah, la mano está adelante, entonces no está atrás. Sí, no, es como la radiografía. A ver, levante más Pasa que es el celular. ¿Y usted qué tiene? ¿Es la cámara del celular? Sí, Ahí es está eso. mejor, sí. Hay una luz atrás también.
Sí. Yo estoy en el aula 11 ahora, estoy en Santo Tomé. Ah, mira. Le decía sobre si puede visualizar el nombre y apellido. Bueno, dice, Comisión 6 en chiquito, firma Paz Alejandro. Sí. No, se ve bien entonces. No, está bien. Lo que pasa es que yo lo que no sé es el tema de la comisión, si es tan importante, digamos, que yo vea, ¿no? Nos pidieron para la, ¿cómo es que se llama? Para la asistencia. Para la asistencia, aún está así bien. sigue bajando los porcentajes, es un desastre. ¿De qué? ¿De asistencia? Los porcentajes de asistencia siguen bajando en muchas personas y un desastre, muchos se quejan de eso. Porque ¿Qué significa que siguen bajando? Es decir, que les exigen más asistencia. Hay mucha inasistencia. A pesar de que se cumple lo que se pide. Es decir, hay mucha inasistencia, dice usted. Sí. O sea, te ponen como inasistencia y uno está presente en la clase teórica y ellos te ponen como falta, ¿no? ¿Y por qué es eso? Porque toman mal la asistencia a los BDLs. Y bueno, porque ustedes tienen que tener asistencia al teórico y asistencia al práctico también, ¿verdad? Sí. Según me explicaron una vez, la asistencia encima no se puede modificar si no es durante el día, o sea que si nos bajaron el porcentaje y no nos dimos cuenta, estamos en el horno. Y bueno, ¿y la queja a quién plantearon el problema? Ni idea. Se plantea, pero no hay respuesta favorable. Bueno, pero en todo caso, déjenlo asentado en algún lado. Déjenlo asentado en la plataforma. No sé en qué lugar de la plataforma, pero allá arriba donde son las dos opciones que están al comienzo, que una es, yo no sé el título del foro ese, pero déjenlo en la plataforma, sentado. Ya se mandó correos, chicos hablaron con los mismos profesores en clase y estando lo de él tomando asistencia y a muchos les sigue descontando el porcentaje igual. Es problema de la facultad, de los BDLs. ¿O del sistema? ¿No será del sistema? No, porque la asistencia entra el BDL en las clases y es el BDL el que se encarga de ir. ¿Y esta noche quién habrá estado? ¿Habrán estado tomando alguien asistencia a ustedes? Creo que no hubo nadie, Doc. Y bueno. ¿Y ustedes no tienen ningún correo del doctor Schneider o del delegado rectoral o de la doctora Galarza? ¿No tienen correos para...? Y bueno. La Galarza nos reta nomás, Doc. ¿Por La qué? doctora Galarza no responde, doctora, a los mails. Yo le escribí por el mismo tema y no me respondió. Bueno, pero usted por lo menos téngalo documentado. Es decir, el mail queda. Entonces, cualquier cosa más adelante, mire, yo reclamé, tengo un mail. ¿Está? Yo voy a ver si tengo algún contacto con el delegado rectoral, que es Nicolás Rodríguez, le voy a comentar respecto a la asistencia. Bueno, nos vemos el jueves, ¿eh? Cuídense. A estudiar. Bueno, a estudiar tratando de sacarle el gusto a la clínica, que es lindo. Cuando hagan el primer diagnóstico. Es más, si ustedes llegan a hacer el diagnóstico de caso 6, sin hacer trampa, y van a ver qué bueno poder hacer el diagnóstico. Pero sin hacer trampa, porque hay una trampita. No le voy a decir cuál es, pero traten de hablar con caso 6. ¿Qué señas me están haciendo? ¿Por qué? Florencia. Por la trampa que dice, por la trampa. Para que, no, la trampa es una pregunta, pero no les digo. Traten de hacer diagnóstico de caso 6 y si lo llegan a hacer, se van a sentir muy bien. Bueno, nos vemos. Finalizar la reunión. Que tengan buenas noches.
Los extraño a todos.